La salud cardiovascular, articular, hormonal y visual dependen en gran medida del aporte de ácidos grasos esenciales provenientes del omega 3. Obtener aceites de pescado con alta pureza y calidad depende de varios procesos, que provenga de aguas profundas del mar, que cuente con procesos de destilación molecular, es decir, la purificación gota a gota del aceite de pescado, garantizando un aporte nutricional libre de contaminantes o metales pesados, que aporte una cantidad apropiada de EPA y DHA. Omega 3 de Solaray, una fuente segura y confiable de ácidos grasos omega 3. Bueno, es una alegría estar con ustedes el día de hoy. De verdad que para mí es de mucho agradecimiento a Magna Trade y su invitación para que hablemos esta noche acerca de lo que significa la fisiología y los componentes más importantes nutricionales para mantener y establecer una salud cerebral adecuada. De verdad es muy interesante y es muy importante tener claros los conceptos técnicos actualizados acerca de la fisiología gastrointestinal, circulatoria y neuronal propiamente dicha. Hablaremos de probióticos y lo más reciente y lo más vigente, con cepas de probióticos que tienen una gran repercusión a nivel del sistema nervioso central. También hablaremos de componentes como son el magnesio, como todos los aminoácidos más importantes que pueden estar y se pueden tener para mantener dicha salud cerebral. Además de todo, hoy hablaremos muy especialmente de lo que significan las vitaminas del complejo B y cómo su trascendencia y su dinámica fisiológica es la que permite una salud y un adecuado estado cerebral. De verdad, estos conceptos del complejo B son maravillosos, son fascinantes porque nos permiten ver cómo se interconectan para establecer una fisiología adecuada de los neurotransmisores y de los receptores de estos neurotransmisores. Es increíble saber cómo los neurotransmisores, como son la serotonina, la dopamina, el GABA, importantísimo, son de los cuales depende ni siquiera solo la salud cerebral, sino nuestra existencia. Es un viaje que haremos con toda la alegría y con todo el amor, pero también con toda la técnica para que podamos disfrutar en nuestro ejercicio día a día. Un abrazo y aquí estaremos con ustedes. Bienvenidos a este encuentro virtual. Me presento, mi nombre es Mariluz Díaz, soy coordinadora de entrenamiento de la visita médica y en nombre de Laboratorios Magna le damos la bienvenida a este encuentro sincrónico donde tendremos la compañía del doctor Giovanni Vicente Lugo. El doctor es asesor científico de Sintergia Medicamentos Conciencia y es cirujano de la Universidad Juan N. Corpas, especialista en medicina alternativa. El doctor Lugo el día de hoy nos acompañará con este interesante tema, componentes nutricionales fundamentales para la fisiología del cerebro. Y como él mismo nos mencionó en la introducción, será todo un viaje en el conocimiento, no solo de los nutrientes, sino de las rutas metabólicas que tienen que recorrer estos nutrientes para llegar a nuestro cerebro. Doctor Giovanni, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Una vez más, Magna, su casa, le da la bienvenida para que nos acompañe con este tema y con esa investigación que sabemos que ha sido bien profunda, bien concienzuda. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Bueno, muy buenas noches a todos, Mariluz. Muchas gracias por tu confianza, por la confianza del laboratorio, a Magna. Muy agradecido por permitirnos este espacio.
Y bueno, aquí estamos para hoy conversar un poco y hacer como ese viaje que tú has mencionado para entender y comprender cómo es la conexión entre toda la parte digestiva, gastrointestinal, nuestra microbiota, todo el sistema circulatorio y además de ello, pues cómo ya hay unas repercusiones propiamente dichas en el sistema nervioso central, donde hablaremos de los componentes más importantes que intervienen en su fisiología y cómo podemos prevenir y mantenerlo. Entonces, pues eso es lo que nos corresponde para esta noche, Mari. Muchas gracias de verdad. Con todo gusto, me voy a hacer acá pendiente. Pues invitamos a todos los asistentes que si surgen dudas las depositen por favor en el chat, que al final vamos a estar leyéndolas, transmitiéndolas al doctor para que pues nos ayude a solucionar. Cualquier inquietud, mío, acá estoy súper conectada y pendiente. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo voy a compartir aquí mi pantalla y aquí estamos. Ahí estamos. Bueno, a todos muy buenas noches. Gracias por estar presente. Espero que podamos hacer, como habíamos dicho, este viaje y llevar un hilo conductor que nos permita entender y comprender estos conceptos que definitivamente son fundamentales para ejercer nuestra hermosa y bella profesión el día a día. Realmente entenderlo es básico y fundamental para nuestros pacientes. Cada día es más fascinante y es más maravilloso, valga la redundancia, la comprensión de todo esto, porque es muy lindo, es realmente algo fascinante, sincrónico, completamente dado para tener presente nuestra fisiología y todos los mecanismos fisiopatológicos para la adecuada salud y la nutrición de nuestro cerebro. Entonces, este viaje está precedido por un hilo conductor, esperemos que no se vaya a desviar y si así sucede, bueno, sus aportes también serán fundamentales para todo ello. Entonces, para determinar esta nutrición, hay algunos aspectos y algunos puntos vitales, como son un estado físico gastrointestinal adecuado. Toda alteración de nuestra estructura anatómica gastrointestinal va a repercutir en la enfermedad, no solamente localmente, sino también a nivel sistémico, circulatorio, inmunológico y neurológico. Por eso el estado físico gastrointestinal es el primer ancla o el primer eslabón para determinar una adecuada salud en nuestro cerebro. Segundo, ¿cómo funciona nuestra mucosa intestinal? Esto es todo un mundo. Aquí podemos determinar que nuestra mucosa intestinal es un holograma a todo lo que significa el ser humano. Hay procesos implícitos locales, inmunológicos, enzimáticos, de absorción. La mucosa realmente nos amerita todo un tema y podríamos hablar de inmunología en una sola charla, pues resumiéndola, pero importantísimo mantener esa fisiología. Y de acuerdo a esa salud anatómica y a esa salud de nuestra mucosa, ya cómo hay y cómo se puede determinar una biodisponibilidad de enzimas y factores indispensables para la absorción de nuestros nutrientes. La clave fundamental para una adecuada nutrición cerebral es cómo se terminan absorbiendo nuestros nutrientes, es decir, de nuestra alimentación. ¿Sí? Alimentación quiere decir todos los alimentos que tenemos a nuestra disposición, los cuales consumimos y a través y posterior a consumirlos, cómo se determina esa absorción de nutrientes. Realmente la absorción de los nutrientes es lo que determina la salud. Ahora bien, pues hay todo un mundo y un universo que es la microbiota. La microbiota con todas sus características genéticas, genómicas y con todas las vías que ello determina, eso es lo que le llamamos microbioma, dentro de un huésped, cada uno de nosotros ahí parece que ahí está una de
de los haces, de los factores más importantes y fundamentales para la salud del ser humano. Hoy en día se hablan de probióticos sistémicos, probióticos sistémicos, localizados por órganos, por sistemas, básicamente, y cómo ciertos nutrientes pueden combinarse. Esos nutrientes, al combinarlos con dichas cepas probióticas, pueden determinar salud en cada sistema y cada órgano específicamente. Aquí hay toda una investigación, aquí hay todo un proceso para descubrir y entender la dinámica de lo que es un probiótico con nutrientes específicos y sistemas orgánicos para que haya una sincronía y una funcionalidad, una sinergia para que se establezcan mecanismos ya puntualmente inflamatorios, circulatorios, inmunológicos. De la microbiota pues vamos a hablar y ahí nos vamos a detener un poco porque prácticamente esta determina la conexión en parte con el sistema nervioso central. La circulación es un pilar fundamental porque una vez se absorben nuestros nutrientes, de acuerdo a los nutrientes que se absorban y a esa dinámica de absorción, se determinan los estados oxidativos. Puede haber o no presencia de radicales libres. Aquí hay aspectos puntuales como los sistemas de metionina y homocisteína determinan prácticamente la dinámica de la microcirculación. Y pues hay algunos nutrientes que son determinantes en este aspecto. Otros son los estados inflamatorios intra y extracelular. Extracelularmente hablando, localmente a nivel digestivo y a nivel de nuestra circulación, pero también intracelular, y aquí es donde está el reto de la ciencia y la investigación para poder modular a nivel intracelular para que nuestro ADN no se afecte y por lo tanto las modulaciones inflamatorias de otro tipo y de otros aspectos o con otros componentes sea mucho más sencilla y no se lleve a una repercusión en nuestro núcleo, en nuestro genoma, en nuestro ADN y ARN, que es lo que determina la enfermedad crónica degenerativa, de acuerdo a la marcación genética o hereditaria que tengamos o de acuerdo a los aspectos epigenéticos que podamos tener cada uno de nosotros. El estado nutricional adecuado es importante y lo hablamos aquí con respecto a aspectos propiamente dichos de productos que nos puedan suplir para tener una fisiología mucho más integrada. Aquí cuando hablo de un estado nutricional adecuado, me refiero ya a suplementos que nos permitan mantener y determinar dicha nutrición. Y claridad de nutrientes afines y claves ya dianas, neuronales y neurotransmisores, aquí como en el complejo B. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que hay algunos aminoácidos, que hay algunos ácidos grasos y algunos carbohidratos propiamente dicho que nos van a mantener y que tienen la mayor afinidad al sistema nervioso central. Quiero aclarar que esta charla no la hemos diseñado para generar o darle al paciente una cantidad de productos que de pronto se van a considerar como lo que va a salvaguardar su vida. No, es nosotros entender los mecanismos fisiopatológicos locales, digestivos, circulatorios sistémicos, inflamatorios locales o sistémicos y propiamente del sistema nervioso central. De ahí se determina la habilidad del médico para determinar en qué estado se encuentra el paciente con todas las herramientas que el médico pueda tener para poder determinar la condición y qué necesita verdaderamente el paciente. ¿Realmente necesito una cantidad de nutrientes para el sistema nervioso central o necesito mejorar mi mucosa intestinal? Por eso estamos determinando este viaje que nos va a determinar realmente en qué posición estamos frente al paciente y qué necesita él desde el punto de vista fisiopatológico, con una astucia que debe tener, como lo había dicho anteriormente, el médico para determinar el estado local, el estado sistémico o el estado propiamente de cada paciente. Aquí es donde podemos decir la desnutrición o la alteración neurológica de quién.
Es importante saber, como siempre lo hemos hablado, de que cada ser humano pues, es un universo y que pues, de acuerdo a nuestra evaluación se requiere y se determina lo que realmente necesita. Cuando hablamos de la absorción intestinal tenemos que hablar de unas características intestinales. Nuestro intestino tiene unas longitudes y unas características que se deben mantener y debemos evitar procesos fisiopatológicos que generen atrofia, ¿sí? Aquí es muy importante, por ejemplo, saber que cuando damos inhibidores de la bomba, eso bloquea las células parietales y por lo tanto la secreción de algunos productos que son indispensables para la absorción de los nutrientes y para la progresión de ellos hacia otros niveles digestivos para que haya una adecuada absorción. Por ejemplo, cuando no hay factor intrínseco, entonces se bloquea, como lo veremos más adelante, la absorción del complejo de la vitamina B12. Las coalabinas no se absorben en el intestino ni en el intestino delgado, sino ya en la primera porción de lo que es el colon. Entonces allí hay una conexión fascinante que prácticamente nos traduce la verdad de lo que es la nutrición, en donde necesitamos la microbiota y la fermentación y todas sus aplicaciones metabólicas, donde necesitamos ciertos factores y enzimas digestivas fundamentales para la absorción de esos nutrientes que son tan especializados y que se necesitan no solamente en el sistema nervioso central, sino a nivel sistémico. Entonces, aquí, en esta diapositiva, miramos y nos damos cuenta de lo que es los sitios de absorción y los mecanismos y las sustancias que se necesitan para la absorción de cada nutriente. Miren, por ejemplo, la vitamina D, la vitamina A, en qué parte se determina. Pero acá ya un poco más abajo en el colon se absorben electrolitos y se absorben ciertas vitaminas hidrosolubles en las cuales es indispensable la absorción, así como de ácidos grasos sencillos. La absorción, para ello se necesita la fermentación de las bacterias. Por eso la microbiota juega un papel fundamental, pero también la función hepática y la función pancreática son esenciales en la absorción de dichos nutrientes. Si no tenemos una buena función hepática, biliar o pancreática, pues vamos a tener una deficiencia. Por eso es que la evaluación es determinar si el problema está en un paciente que crónicamente consume inhibidores de la bomba, o un paciente que tiene un estado de toxicidad muy importante, o un paciente que no libera adecuadamente las lipasas pancreáticas. ¿Qué está sucediendo a nivel local? Y aquí es donde es nuestra evaluación, y aquí es donde debemos entender y comprender que ese es el punto de partida y determinante para la enfermedad neuronal. Entonces, ¿cómo está nuestro hígado? ¿Y qué lo está determinando? ¿Cómo está nuestro páncreas? Aquí también es importante entender que mi alimentación no es solamente de alimentos propiamente dichos, derivados de la naturaleza, sino también cómo está mi contexto emocional y mental. Y esto es algo a tener en cuenta porque parece que es mucho más importante, en un principio más profundo, nuestro estado emocional, mental y adaptativo que la misma nutrición. Por ejemplo, cuando tenemos rabia, se afecta nuestro hígado. Si tenemos indecisión, se afecta la vesícula biliar. Entonces se irrumpe con la fisiología de este órgano. Cuando tenemos obsesiones, cuando tenemos demasiada ansiedad, se bloquea el páncreas. Y esto es lo que determina que allí no se genere una adecuada fisiología en la absorción de nuestros nutrientes. Por ejemplo, en el colon. En el colon es donde se pueden guardar algunas emociones, como son el miedo, como son la rabia, como son la tristeza. Entonces, imagínense cuánta dependencia en nuestras terminaciones nerviosas determina nuestro estado emocional. Por eso es importante no solamente ver qué come un paciente, sino también cómo se encuentra, qué siente, qué ha vivido y qué no ha vivido, que lo lleva a no digerir adecuadamente y a no metabolizar y a no poder absorber o digerir adecuadamente sus nutrientes, ¿sí?
Entonces, muchas veces es más la rabia que absorbemos y eso va a nuestro torrente circulatorio. Por eso se determinan enfermedades cardiovasculares también desde nuestra esfera mental y emocional. Eso es ahí algo que quería comentar porque el mantener la fisiología digestiva, intestinal y metabólica también depende de nuestro sistema emocional y mental. Cuando tenemos una circunstancia dolorosa, cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos una ruptura emocional, sentimental, cuando tenemos algo que nos han hecho eh, los, los, los españoles, esto lo comentaba un colega, los españoles cuando les hacen una circunstancia que genera dolor, les llaman cuando me hacen una guarrada, ¿no? Cuando me hacen una embarrada, en que se enferma es el colon. Esa es una de las codificaciones del colon, pero tiene una connotación mucho más importante. Además de todo, hay que entender que en el colon, aquí me detuve un poco porque me parece trascendental tener este conocimiento, se absorbe la cantidad de agua necesaria para nuestra vitalidad y para nuestras funciones. Entonces, ahí se absorbe más o menos 1.5 litros de agua al día. Entonces, no es tanto la que yo me tomo, ¿sí? Perdón, que es importante y es necesaria, pero el cuerpo muchas veces no necesita tanto consumo de agua. De hecho, a veces no es ni tan agradable consumir tanta agua, sino que cómo está la salud del colon para que se absorban electrolitos y para que se absorban otro tipo de, de, de solutos como es el agüita. El agüita que es lo que somos nosotros, vida, ¿no? Ahí es donde está la vida y de nuestro colon dependen muchas cosas de esto. Ahí está la microbiota, ahí están los mecanismos de absorción del agua, ahí están los mecanismos de absorción de electrolitos. La pregunta es la siguiente: cuando una persona tiene una diarrea, ¿realmente qué está pasando? ¿Qué está viviendo esa persona? Entonces, vamos a tener muy presentes esos conceptos para que posteriormente vayamos determinando de qué depende nuestra salud. ¿Solo nuestra alimentación o lo que estamos viviendo? Muy bien. Entonces, aquí empezamos a entender y quise como hacer el aporte de acuerdo a la localización. Entonces, el Vital Green es un suplemento nutricional que tiene como fundamento inicialmente y puntualmente, aquí no está descrito, pero pues es algo que uno se toma y que ya siente frescura. Entonces empieza a generar un proceso donde baja el yang del fuego digestivo, baja toda la plenitud que puede haber en el estómago. El solamente hecho de tomarlo, pues ya es refrescante. Pero pues este tiene unas funciones que van mucho más allá. Y lo que dice, una sal de cobre es un poderoso modulador natural de estados inflamatorios, principalmente a nivel intracelular. Es decir, que aquí es donde tenemos una de las claves para que los procesos inflamatorios mejoren verdaderamente, porque el problema no es el proceso inflamatorio extracelular, sino intracelular, porque es el que determina los cambios que se pueden generar a través del núcleo y a través del ADN y el ARN y todo lo que tiene que ver con el citoplasma. Aquí es muy importante este producto porque se muestra como que solamente nos puede ayudar a disminuir efectos por las aminas heterocíclicas y no, eso va mucho más allá. Eso quiere decir que también ayuda en procesos que intracelular nos pueden afectar, virus, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, tóxicos que tienen la capacidad de ir a nivel intracelular. Entonces, la indicación de la clorofila tiene una implicación mucho más grande que pues algo puntual como lo que aquí decimos, solo que aquí la evidencia científica nos permite decir que esta sal de cobre nos permite disminuir los efectos tóxicos que pueden generar efectos de mutación o efectos cancerígenos, como son las aminas heterocíclicas. Va mucho más allá de ello. También tiene la capacidad, dado sus componentes como son los glucosililatos y los isotiocenatos, perdóname, son un poquito complejos los componentes, los estaba revisando, tienen la capacidad de disminuir todos los procesos inflamatorios y toda la posibilidad de
reducir los efectos de las aflotoxinas en los seres humanos. Entonces, este es un producto que tiene una connotación local a la mucosa y tiene la capacidad de bajar el proceso inflamatorio. Aquí lo importante es saber que baja los procesos inflamatorios, pero vitalmente hablando a nivel intracelular, lo que tiene que ver no solamente con, como había dicho, aminas heterocíclicas, sino también virus, puede tener efectos. Con respecto a virus, con respecto a metales pesados o con respecto, no hay una evidencia que lo soporte, pero ya cuando uno sabe que su molécula va directamente a nivel intracelular y a nivel principalmente del núcleo, uno está hablando de un producto que tiene una connotación muy profunda. Más que una muestra comercial, es entender que la base sólida científica que puede tener esto puede generar una herramienta muy, muy importante para nuestros pacientes. Entonces, miren, la clorofenina cuprosódica, como habíamos dicho, tiene como principal mecanismo de acción evitar la absorción intestinal de aflatoxinas, es decir, procesos de toxicidad circulatorio y sistémico. Y además, bueno, evita, como habíamos hablado, al bajar el proceso de inflamación intracelular, todo lo que tiene que ver con efectos teratogénicos. Por eso es importante y vital que lo podamos utilizar inclusive en estados de embarazo. No tiene ninguna contraindicación. Muchas veces se hace por prudencia, pero no hay ningún nivel de evidencia que diga que no se pueda dar durante el embarazo. Ahí vamos a determinar muchas cosas con el ácido fólico, es decir, los folatos, vitamina D9, un arsenal terapéutico que nos puede ayudar en el embarazo a prevenir enfermedades tumorales del neonato o alteraciones en la formación de su sistema nervioso central y de todo el tubo neural, el tubo neuronal y el tubo neural para que haya una salud en este nuevo ser humano. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de la microbiota y de lo que significan los probióticos. Este mundo es fascinante, realmente aquí me quise detener un poco porque se está determinando definitivamente una conexión muy trascendental entre la microbiota y el sistema nervioso central. Y eso se hace por varios mecanismos. Primero porque la microbiota tiene actividades metabólicas que se traducen en recuperación de energía y nutrientes. Por ejemplo, los alimentos que no se han podido absorber de manera adecuada, las bacterias, nuestra flora intestinal tiene la capacidad de transformar a través de todos los mecanismos basados en sus genes por ciertas vías de señalización y de acciones directamente, tiene la capacidad de transformar lo que no se absorbe adecuadamente. Es decir, aquí estamos hablando de que si hay una mucosa en su estructura y en su función que no está adecuada y deja alimentos no procesados adecuadamente, las bacterias de la flora tienen la capacidad de metabolizar esos alimentos que tuvieron una inadecuada absorción a nivel digestivo. También el moco, cuando sobra el moco, cuando hay un proceso inflamatorio, él tiene la capacidad de procesarlo para volverlo en alimento. Básicamente es una función genial. Pero además, cuando hablamos de que la flora intestinal, cuando está de una manera adecuada en número y en cantidad y en colonización, digámoslo de esa manera, evita que otros agentes externos ingresen a nuestro intestino o busca la manera de desecharlos. Y eso es fascinante porque de una u otra manera se convierte como si fueran células presentadoras de antígenos. Entonces, hace que el sistema inmunológico, por vía de señales bacterianas, se active, ¿sí? Y eso hace que a través de ciertos receptores importantes celulares, como son los receptores TOL y NOL, los TOL son extracelulares y los NOT son intracelulares. Entonces, todo un mecanismo desde el punto de vista molecular y de la biología molecular en nuestras células. Entonces, la flora intestinal es vital y fundamental porque termina de ayudar a generar procesos. Casi se comporta que como una enzima procesadora de alimentos,
como una célula presentadora de antígenos. Esto, si me lo escucha un inmunólogo, pues va a decir, ¿qué está diciendo? No, no, lo que quiero decir es que el hecho de estar ahí y el hecho de que cuando llegue algo que es ajeno al cuerpo, el sistema inmunológico lo capte o lo mire, prácticamente es como si la bacteria lo estuviera señalizando. Entonces, por eso hablo de una manera indirecta, como un señalizador desde el punto de vista inmunológico. Entonces, esto es tremendo. También se han visto estudios donde en ratas a los cuales se les disminuye o se les genera un estado de asepsia donde pierde su flora natural, hay un desarrollo anormal en su aparato digestivo. O sea, se altera la estructura. Es decir, que en el primer punto de este viaje, que es mantener la estructura de manera adecuada, la flora intestinal es determinante para que definitivamente esa estructura esté muy bien. También hay alteraciones del metabolismo de bajo grado, corazón, pulmón e hígado, en donde hay completa alteración no solamente en la estructura, sino también en la fisiología. Entonces, miren de lo que estamos hablando, no solamente de lo que implica la microbiota intestinal y el microbioma, sino además las conexiones que ya vamos a ver ahorita en el sistema, con el sistema nervioso central. Eso realmente es bien bello, eso es muy interesante, es muy lindo y creemos que aquí es donde hay que investigar cómo se conecta la flora intestinal en sus distintas localizaciones y con las distintas cepas. Es fascinante cómo hay que entender que en el colon hay 10.000 veces mayor cantidad que en el duodeno, es decir, que el duodeno necesita estar como limpio, igual que el estómago, para llevar a cabo sus funciones, pero en el colon su presencia y ya en la parte de todo lo que tiene que ver con el ilion, el yeyuno, ahí sí se necesita una mayor cantidad porque el procesamiento de fermentación y absorción de nutrientes a esos niveles es crucial, como si necesitáramos la flora intestinal para terminar de hacer nuestros procesos metabólicos nutricionales y metabólicos. Eso es muy interesante porque ahí la flora intestinal y las bacterias que hacen parte de nuestra normalidad se comportan y tienen funciones muy variadas y muy sistémicas. Muy bien. Aquí están de las funciones locales ya de la flora intestinal, ¿sí? Estas son como algunas propiedades y algunos resultados que nos permiten tener una adecuada flora intestinal, ¿sí? Pero pues ya lo hemos hablado. Aquí están ya los estudios, miren cómo dicen, cómo el efecto de los probióticos y las funciones del sistema nervioso central en animales y humanos. O sea, ya hay estudios, miren, de fuentes muy fidedignas, entonces nos está mostrando esto, pero ¿cómo se lleva a cabo esto? Entonces, uno se pregunta cómo hace la microbiota para conectarnos y cómo se conecta el sistema digestivo y toda la parte gastrointestinal con el sistema nervioso central. Siempre hablamos de que hay un eje intestino-cerebro. Yo pienso que hay un eje que se llama intestino, cardio, inmune, cerebral. Es decir, es todo un sistema. Hay una sincronía y una orquestación absolutamente fascinante. Ahí es donde decimos que la obra divina es una cosa tremenda. Entonces, hay varias maneras en que se conecta el sistema nervioso central. Está completamente comprobado. Hay varias maneras en que se conecta el intestino con el sistema nervioso central. El primero está fundamentado como el colon, por medio de la microbiota, genera una mayor absorción de nutrientes especializados para ese sistema nervioso central. Es como si en el colon tuviera una memoria en donde sabe que tienen que recuperar ciertos nutrientes para una adecuada funcionalidad. Ahí deben haber ciertas memorias implícitas y ciertas dinámicas de señalización que aún no se descubren, pero que están completamente claras localmente. Ahora bien, otras formas de conexión con el sistema nervioso central es a través del nervio vago. Y en el nervio vago se determina y se constituye una de las principales fuentes para transmitir la información desde la microbiota hasta el sistema nervioso central. Es una conexión directa
pero también hay una dinámica de señales a través de neurotransmisores, ¿sí? Y se han dado cuenta que cuando hay administración de lactobacilos en ratones, su comportamiento cambia a través de un aumento en la presencia del GABA. Es decir, si aumentamos en proporción, por eso hay que determinar en qué estado está el paciente. Si tiene una disbiosis intestinal, hay que determinar ese estado. ¿Para qué? Porque si suplimos al paciente que tiene una disbiosis con una disminución y una alteración del comportamiento, que es lo que pasa en todos los pacientes con alteraciones del sistema nervioso central y psiquiátricos, entonces se dieron cuenta que cuando administraban lactobacilos, la conducta del ratoncito cambiaba. En cambio, cuando habían estados asépticos, es decir, alteraban y acababan con la flora intestinal, entonces entraba en unos estados comportamentales completamente diferentes. Eso es evidencia científica, entonces ahí tenemos que tener presente esto. Entonces sería conexión metabólica y nutricional a nivel del colon, vitamina B12. Conexión con el nervio vago, ¿sí? Y ya hablándolo por medio de circulación sistémica de neurotransmisores y neurohormonas. Entonces intervienen directamente en la secreción de serotonina y todas las dinámicas del 5-HTP, 5-hidroxitriptófano. ¿Qué pasa? Hombre, aquí tampoco se ha podido establecer adecuadamente esa fisiología, pero hay que entender que la serotonina y el 5-HTP no pasan la barrera hematoencefálico igual que la dopamina, que es periférica. No la pasan. Tiene que ser un sistema búfero de amortización para que no haya una discrasia o una, por decirlo de cierta manera, sí, el término es una discrasia a nivel del sistema nervioso por redundancia o por aumento de neurotransmisores. Pero el triptófano sí, periférico, sí pasa la barrera hematoencefálica. Es decir, es como si él permitiera que pasara el precursor para que arriba, de acuerdo a sus sistemas buffer, se determine si hay un aumento o no del el neurotransmisor dependiente del triptófano, en este caso de la glutamina, en el caso del GABA, perdón, del glutamato. Entonces, ahí hay un paradigma, pero hay una conexión que está completamente clara. Entonces, la circulación sistémica y neurohormonas. Y el otro es el eje intestino hipotálamo adrenal. ¿Por qué razón? Porque en estados de estrés quien percibe la situación es el intestino, es hígado y es toda la parte intestinal, y esto genera una biodisposición para generar ese mecanismo de adaptación. Quiere decir eso que de acuerdo a cómo esté y cómo module nuestra microbiota, nuestro estado de estrés depende de la cantidad de cortisol que se debe liberar. Cuando hay estrés crónico, entonces claramente cuando hay estrés crónico, entonces claramente se afecta la microbiota, se afecta todo nuestro estado metabólico y toda nuestra dinámica de la mucosa, es decir, todo el sistema inmunológico, es cuando ya se empieza a instaurar la enfermedad. Por eso es importantísimo ir evaluando todo lo que tiene que ver con aspectos locales y funcionales y fisiológicos. Tratamos ahí de llevar a cabo un poco conexiones para ir pudiendo entender esto y todos los aspectos fisiopatológicos. Entonces, fíjense que de lo que más predomina en nuestra microbiota son lactobacilos y bifidobacterium. Entonces, Chiodófilos es un suplemento de probióticos que tiene estas características y se han visto y se han determinado evidencias científicas que cuando damos en cierto periodo de tiempo, por ejemplo, lactobacilos entre 8, 12 semanas, así como bifidobacterium, entonces se empieza a restablecer el comportamiento. Claramente hay que determinar factores psicológicos, mentales y emocionales que pudieron llevar a un estado estresante y de adaptación al paciente. Claro que el probiótico es una herramienta fundamental para poder restablecer la salud mental, pero también tenemos que tener presente y claro el estado mental, emocional, como lo habíamos dicho anteriormente.
El cuerpo y el ser humano también nos va determinando los códigos, ¿no? Entonces, por eso existen esas ciencias que hoy en día se llaman biodecodificación o bioneuroemoción, que también nos pueden ayudar a determinar. Si el paciente llega con una enfermedad instaurada, nos puede ir guiando. Entonces, un paciente que tiene Alzheimer, la pregunta es, bueno, ¿cómo fue ese proceso de vida? Existencialmente, ¿cómo se llevó a cabo? Fue tan desgastante que llevó a alterar tanto el riñón como para generar una pérdida y una alteración completa de lo que es el hipocampo, que es donde se determina la memoria. Tendríamos que ver cómo fue la dinámica de dopamina, serotonina en los pacientes con Parkinson. Esto es fundamental porque definitivamente por ahí podemos ir y entrar e ir determinando mucho, qué pudo haber originado la enfermedad del paciente y cómo la podemos empezar a modular. Aspectos psicoterapéuticos, probióticos, modulación de todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo, con nuestra circulación y propiamente el sistema nervioso central, como lo habíamos dicho. Hoy les quiero contar en un segundo una paciente que tuve. La paciente llegó ella me consulta porque tiene complicaciones posteriores a la cirugía bariátrica. Entonces, imagínense, ahí uno dice, wow, ese procedimiento, no quiero emitir un juicio, ni quiero decir si es bueno o es malo, pero las repercusiones que se generan son grandísimas. Esta paciente me llega diciendo que tiene un problema digestivo con estreñimiento y con inadecuada absorción de nutrientes, con náuseas, con vómitos, como si estuviera hablando de lo que pasa localmente, pero lo que yo empiezo a observar es que está en la consulta en un estado de inquietud y de alteración mental, pero increíble. Entonces yo dije, bueno, esto tiene un problema digestivo que está afectando el cerebro y que dependiendo de su dinámica metabólica también puede haber un compromiso cardiovascular, pero también un estado inflamatorio persistente. Entonces yo me pregunté y dije, ¿de dónde se origina esto? Entonces la paciente a los 7 años de edad pierde a su mamá. Y ella se refugia en generar una búsqueda a través de sus acciones. Entonces se vuelve una paciente hiperkinética. Y ella dice, yo soy así. No, yo soy así, no. Fue el resultado que se generó a través de una forma carencial. Una niña huérfana de madre. Entonces empieza a hacer su búsqueda y vienen arquetipos adaptativos existenciales como son el huérfano, el inocente y el buscador. Entonces lo que hace es que empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar y tiene también a su figura paternal como cuidador que ella dice en sus palabras hace las veces de padre y madre. Entonces, hace 20 años, 25 años le dijeron en su trabajo que ella estaba como subutilizada, pero no la estaban desvalorizando, al contrario, la estaban como sobrevalorando, entonces que ella podía hacer otro proyecto de vida y que le daban una muy buena indemnización para sacarla de la ETB. Y preciso, ella, pues obviamente en la dinámica y la connotación neurótica que tenemos con el dinero, decidió aceptar la plata y se pensionó a esa edad, muy joven. Tenía como 52 años, 47, algo así. Entonces, ella dejó de hacer lo que le daba un sentido existencial a la búsqueda amorosa de su madre. Pero además, hace 8 años muere su papá. Entonces, lo que me daba sentido de vida, lo que me daba vida, se pierde. Ella empieza a generar un estado de ansiedad increíble que tiene que ver más en el sistema nervioso central, más que en su parte digestiva. ¿Por qué razón? Porque los núcleos anorexogénicos están allá arriba en el hipotálamo, están allá arriba estructurados y de acuerdo al trauma que impactó las amígdalas cerebrales, es lo que determina un mecanismo de escape, un mecanismo búsqueda de placer, un mecanismo de actividad. Es decir, que la comida se convierte en un mecanismo de placer, un mecanismo de escape, un mecanismo de distracción, un mecanismo de adaptación y sobrevivencia. Entonces esa paciente, claramente empezamos a restablecerla y yo espero que, esto fue hoy, que con una terapia sistemática y muy integral, donde damos un equilibrio neurológico, un equilibrio metabólico, un equilibrio de modulación de respuesta inflamatoria
y donde pues el gol estándar ahí es un probiótico, restablecer su microbiota. Vamos a ver cómo funciona porque la dinámica de células, de daño celular y de alteración tiene muchos años. Entonces, pero tenemos toda la esperanza porque ya se conectó y entendió dónde se origina y cómo puede cambiar su conducta. Entonces, fíjense cómo un sobrepeso tiene una connotación multisistémica y tiene una connotación multifactorial, en donde decir operarme solamente, en donde decir hacer una dieta, yo los invito a que de verdad se dejen de esos temas, porque cuando empiezan a hacer dietas novedosas y todas estas cosas, lo que hacen es alterar más la fisiología gastrointestinal y la nutrición sistémica. Hay que comer normal, lo que hay es que transformar, transmutar desde el entender y el comprender mi historia de vida, cómo genera un proceso de autorreconocimiento y de valor personal que me lleve a restablecer mi salud. Realmente creo que ahí es donde está el otro paradigma de la ciencia. El estudio de lo que son los probióticos es fundamental y vital. Todo lo que tiene que ver con algunos micronutrientes y algunos macronutrientes para mantener la salud, pero también cómo vamos a aprender a biodecodificar, a neuromodular los aspectos que se atornillaron mentalmente desde la creencia y el trauma que pudimos haber tenido en nuestra infancia. Entonces, trajimos acotación para el manejo multisistémico. El extracto de ajo añejado eso impacta pues en todos los aspectos y los procesos de este viaje, porque tiene una implicación completamente evidenciada en aspectos de modulación de inflamación sistémica. Tiene unos aspectos antioxidantes sistémicos, una modulación de la inflamación neuronal propiamente dicha. Tiene una implicación en procesos de detoxificación y de estados antioxidantes, principalmente a nivel de hígado, ¿sí? Aquí están los estudios que tiene, y también ya los estudios, los estudios inclusive de PubMed, miren cómo hablan de esos términos, ¿no? Ya como un componente bioactivo genera un proceso de transformación. La resiliencia debe ser sistémica. Me encantó cuando vi este término por una razón sencilla, porque la resiliencia no está fundamentada solamente a transformar una situación dolorosa que yo he vivido, sino también a cómo yo como médico puedo llevar a que mi paciente haga una resiliencia mental y emocional, pero también fundamentada a tu parte biológica y biomolecular. Eso es indispensable. Ahí está. Entonces, trabaja propiamente en los aspectos propiamente dicho a nivel neuronal, en la inflamación neuronal y todos sus aspectos neuronales, pero también a nivel de los procesos circulatorios. El extracto de ajo añejado tiene una evidencia científica en hipertensión arterial, en procesos antioxidantes, con componentes que están propiamente implícitos ahí. La S-alilcisteína y además de ello, la L-arginina, ¿sí? O la fructoarginina, que tienen que ese dúo cuando se da es muy antioxidante, pero también modulador de la respuesta inflamatoria. Y en Kyolic puedo decir así abiertamente, de verdad, sin sesgarme a lo que es la muestra comercial, que es el mejor extracto de ajo añejado que tenemos en el país. Creo que no hay duda de eso y todos estamos ahí, creo que conectados. Ahí está. Miren, entonces, no solamente modulación de la inflamación a nivel del sistema nervioso central, no solamente un antioxidante periférico, un modulador de la inflamación, sino también, miren, con estudios, restablece la perfusión tisular periférica. Esto es maravilloso porque no solamente, y mejora la arteriosclerosis, es porque, ¿qué hay en una arteriosclerosis? Hay un problema metabólico, hay un problema de inflamación, hay un problema circulatorio propiamente dicho y hay un problema inmunológico. Entonces, no es que aquí tengamos pues la mano de un frasco de la mano de Dios, no, bueno, sí también, porque la ciencia proviene de lo divino, pero sí tenemos una herramienta muy integral y muy sistémica que si a mí me preguntan en un paciente con una afectación sistémica y tengo un solo producto para darle, entonces yo escogería el extracto de ajo añejado, en este caso Kyolic, que es de altísima calidad y
en donde sus procesos, pues por todo lo que me he documentado también con el laboratorio, tiene una forma de producirse y de llevarse a cabo, porque ya conocemos estas moléculas de dónde provienen y qué calidad tienen, y eso es fundamental. Hoy en día, pues hay muchas cosas en el mercado, y pues tenemos que nosotros empezar a hacer un discernimiento de cómo vamos a llevarle un bienestar a nuestro paciente y no hacer no hacer discracias, porque podemos terminar haciendo daño por dar moléculas de inadecuada calidad. Muy bien. Aquí están los mecanismos antioxidantes por la S-alilcisteína, como les había dicho anteriormente. Ahí tenemos los estudios, Mariluz les puede facilitar. Créanme que ahí hay información muy bella y que nos permite seguir ahondando e investigando. Yo cada día me siento más fascinado con esto. Ahora bien, aquí está el omega 3, ya todos conocemos, como médicos, qué dicen los estudios y cómo repercuten, no solamente en procesos de modulación de la respuesta inflamatoria, las vías de la ciclooxigenasa, sino también la neoformación celular. Y no voy a hablar del sistema nervioso central como omega 3, voy a hablar de a nivel sistémico, porque ¿de qué están compuestos las membranas celulares? De ácidos grasos. Entonces, con los omegas 3, más que un antioxidante, más que cualquier otra cosa, es entender cómo genera formación de tejidos. Y entonces eso aquí no es tan importante en el sistema nervioso central, porque el sistema nervioso central tiene sus propios procesos metabólicos para mantener su nutrición. Lo importante es darle los sustratos más adecuados. Entonces, el omega 3 es más sistémico, más modulador. Y aquí es donde tenemos que entender la importancia de estos productos. Quiero volver a aclarar que la idea y la intención no es decir que un paciente los necesita todos. Podemos mirar un paciente con hipertensión, un paciente con cefalea crónica, un paciente con alteraciones inmunológicas alergénicas, pues yo pienso que pues, con Kyolic y con probiótico y con una modulación con otro tipo de moléculas desde el punto de vista homeopático y modular la esfera mental a través de la esencia floral, podemos abordarlo de una manera consciente, coherente y sinérgica, porque es que si no vamos a terminar haciendo lo que hacen pues hoy en día, también se ha convertido en una forma financiera brutal. Entonces un paciente llega al consultorio con 10 tarros y dice, es que me estaban dando esto y me gasté $1.000.000 en esto. Eso de verdad, yo quiero que transmitirles de todo corazón y muy sinceramente que la intención no es emitir un juicio, sino cómo vamos a generarle beneficio al paciente. Entonces el paciente se mejora, pero a los 2 meses está estresado porque pues ya no tiene plata. Entonces, no es tampoco la intención de hecho. Muy bien. Espectro, miren, cuando les hablaba de un estado nutricional adecuado, es suministrarle de fuentes adecuadas y de muy buena calidad todo un complejo multivitamínico y estructurado para el restablecimiento sistémico. Y ahí es donde Espectro tiene una composición que de veras, pues, yo quiero mucho algunos productos de Magna, mucho, porque tienen una composición muy linda. Por ejemplo, ellos tienen un producto que está en la tienda Magna, que se llama Cell Defense. Es un producto que de verdad tiene una composición, que eso es para modular, para restablecer el sistema inmunológico. Dar eso con un probiótico es una cosa para mejorar el sistema inmunológico increíble. Por eso es importante que le pregunten a sus representantes de venta qué otros productos tienen, porque ahí tienen otros productos que son maravillosos. Yo no sé si está autorizado para decir esto, pero Cell Defense para mí es mágico. Hay otros que ellos también tienen. Por ejemplo, tienen Kyolic colesterol, que tiene una mayor cantidad de L-arginina y por ende, modula un poco mejor todo el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, ahí tenemos estos componentes nutricionales que nos ayudan mucho en el restablecimiento de nuestros pacientes. Aquí tenemos Rejuvatrol, ya estos son aminoácidos, miren, la lisina, la tirosina,
¿Mm? Son componentes que son vitales porque estamos compuestos de agua, pero lo que determina también la vida son los aminoácidos, las proteínas, porque son las que estructuran definitivamente nuestro núcleo celular, son las que determinan cómo está eh, esa dinámica nuclear, ADN, ARN, son puros aminoácidos. Entonces aquí tenemos los más importantes, por ejemplo la glutamina, mire, es antioxidante, es precursor de glutatión, quiere decir que interviene en los procesos oxidativos y antioxidantes muy grandes. Y miren, y del neurotransmisor glutamato, o sea que no solamente es antioxidante, sino que también actúa como precursor de neurotransmisores y además repara fibras musculares por lo que un músculo es un aminoácido. También la lisina, mire, te ayuda a prevenir la pérdida ósea. O sea que son aminoácidos que mal llamados no esenciales son completamente vitales, por decirlo de cierta manera. Y la vitamina D3 es vital no solamente por lo que hoy en día ya se conoce a nivel sistémico, sino porque, miren, actúa en el restablecimiento y en la reorganización y en el mantenimiento adecuado de la serotonina. Es decir, que este mantiene el equilibrio de todo lo que, de todo lo que son neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central propiamente dicho. Aparte de todas las dinámicas que puede generar en el hígado o a nivel sistémico y en toda la parte circulatoria. Muy bien. Ahora pues vamos a entrar en esta otra parte, que hoy, mira, no hay tiempo. Pero bueno, aquí tenemos las vitaminas del complejo B. Lo que les quería dejar con las vitaminas del complejo B es que de verdad esto hay que evaluarlo, porque puede determinar enfermedades y síntomas que nosotros normalmente casi no tenemos presentes, pero que nos pueden determinar que hay deficiencia del complejo B. Hoy nos vamos a detener en cuatro, básicamente, la B1, la B6, la B9 y la 12, que son las que tienen como un mayor impacto y una mayor implicación en el sistema nervioso central. Pero el complejo B, de verdad, es algo fundamental. Hoy en día para mí es una herramienta vital. No me importa tener niveles normales porque ojalá pudiéramos tenerlo intravenoso, porque como hay tanta discrasia en el sistema digestivo, no solamente porque lo que nos comemos hoy en día, la alimentación, pues ya todos sabemos cómo está, sino porque nuestro estado emocional definitivamente no permite tener una adecuada y una estabilidad salud intestinal. Entonces, la suplencia de las vitaminas del complejo B son maravillosas. Entonces, miren, pues aquí están las fuentes, prácticamente se encuentran en todo. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son absolutamente necesarias. O sea, si Dios puso nuestras vitaminas, las vitaminas del complejo B en todo, quiere decir que son muy, muy importantes. Entonces, se encuentran prácticamente en todos los alimentos. ¿Sí? Las fuentes de vitamina B12 son un poco más derivadas de las proteínas y de origen animal y los lácteos. Aquí es donde ser vegetariano es toda una responsabilidad. No estoy diciendo que no se pueda, pero es una responsabilidad donde debes entender y saber que tienes que tener un intestino completamente sano. Y eso depende de tu estado emocional y de tu alimentación. ¿Sí? Porque si no tienes, ellos confían que a través de la alimentación van a tener una salud completamente adecuada. Eso es relativo, porque de acuerdo al estado emocional se genera el estar de nuestro intestino. Entonces, si el aporte es mínimo a través de la alimentación, podemos tener dificultades con ello. Eso puede empeorar inclusive los estados emocionales. Pero además recuerden que hay que ver cómo está primero el estómago y después cómo está el colon para poder determinar si se absorbe o no la vitamina D12 a través de la microbiota, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, por esa razón es que tenemos que tener claro que para ser vegano o vegetariano, hay que estar en un estado de conciencia no solamente nutricional, sino mental. El amor a los animales es algo majestuoso y muy noble,
Sin embargo, el estado de conciencia del ser humano debe mantenerse en un equilibrio adecuado. Como no como carne, pero pues mi esposo tiene que hacer todo lo que yo diga. Eso es ser uno carnívoro, vivo de la carne. ¿Sí? No como carne, pero anhelo el dinero de una manera obsesiva. Eso es ser carnívoro. ¿Sí? Entonces, hay que tener cierto estado de conciencia para llegar a un punto de equilibrio emocional y mental trascendente para poder determinar esa costumbre o esa forma de vida, digámoslo de cierta manera, que es absolutamente respetable, que la admiro y que me parece increíblemente noble. De hecho, quisiera estar allá, pero cuando yo deje de ser carnívoro en todos los aspectos. Muy bien. Entonces aquí tenemos como las que les quería mostrar principalmente, pero quería que se quedaran con este concepto, que son las vitaminas del complejo B, son coenzimas neurotrópicas. Escuchen el término, coenzimas neurotrópicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son fundamentales y absolutamente necesarias en todos los procesos neurogénicos, no solamente de neurogénesis, no solamente de formación de neurotransmisores, de equilibrio de estos mismos, sino de estados antiinflamatorios o moduladores inflamatorios locales, pero también formadores y precursores para la formación de nuevos tejidos. Entonces, son coenzimas neurotrópicas. Pueden mejorar ciertas condiciones neurológicas, inclusive sin una deficiencia. Y es verdad, yo las he consumido. Y mi estado energético, mi estado mental y mi estado emocional puede permitir cierta claridad. Entonces, Magna cuenta con B-Complex 100. Aquí los encuentran, miren lo que habíamos dicho, B1, B6, B9 y B2. Es decir, de verdad, no lo digo porque esté este producto, sino porque la investigación me permitió entender que la tiamina, que la piridoxina, que es la vitamina B6, que el ácido fólico y la cianocobalamina son fundamentales para la salud neuronal. Fundamentales. Además, para la salud oxidativa sistémica, en los procesos de la metionina y todo lo que tiene que ver con ese ciclo homocisteína, que son los que determinan el riesgo cardiovascular. Aunque no se ha demostrado que la suplencia con vitamina B prevenga eventos coronarios, sí está claro que interviene para liberar de los estados oxidativos e inflamatorios crónicos todo el sistema cardiovascular. Y de eso depende el cerebro. Fíjense que en las resonancias y en el TAC siempre salen cambios en la microcirculación y nadie le pone atención a eso. El cerebro me está diciendo, estoy fregado. Y además de que estoy fregado, usted mire a ver porque su circulación sistémica también. Es decir, ahí el TAC nos está revelando lo que le está al paciente. No, no tiene nada, dice a veces el neurólogo o decimos nosotros espontáneamente. Está afectada la microcirculación. Imagínense cómo estaremos a nivel de la circulación periférica y de toda la microcirculación periférica. Hay que tener un poco de prudencia con eso y de saber en qué contexto está el paciente mirándolo clínicamente hablando. Muy bien, entonces aquí está la tiamina. Participa, miren, en el metabolismo de la glucosa y el metabolismo energético celular neuronal. Es decir, que aporta toda la energía y genera a través de varias vías la modulación energética y todos los procesos metabólicos energéticos mitocondriales a nivel neuronal. Esto es una vitamina tremenda. ¿Sí? Mantiene la función de la membrana nerviosa a través de diferentes mecanismos. Miren, síntesis de mielina como coenzima, no quiere decir que él lo provoca, sino que estimula varios aspectos biomoleculares energéticos, que pues no nos vamos a detener en ello porque son primero complejas, o sea, de verdad, son muy complejas desde el punto de vista bioquímica y biomolecular e inmunológico, pero la evidencia científica y lo que hemos encontrado nos dice esto. También varios tipos de neurotransmisores, miren, intervienen en la formación de acetilcolina, serotonina y aminoácidos. Muy bien, ahí estaba la estructura de lo que es bioquímicamente hablando la tiamina. Entonces, aquí tenemos las vías como ella logra generar aporte energético, metabolismo energético
y formación de neurotransmisores por medio de glicólisis, por la vía de las pentosas y por la vía del ciclo de Krebs. Eso nos genera las moléculas y eh, ahí está el pirofosfato, TPP, es pirofosfato o bifosfato. Esta es la forma como fosforilada de la tiamina y que además es dependiente de magnesio. Ahí tenemos que evaluar cómo está el paciente energéticamente y en todo su contexto para determinar si también hacemos una suplencia con magnesio quelado. Magna tenemos una muy buena molécula que habría que evaluarlo desde el punto de vista clínico. Muy bien. ¿Sí? Estas vías suministran energía, mire, ATP y NADPH, que son los sustratos esenciales para mantener una adecuada fisiología neuronal. También, bueno, contribuyen todo lo que tiene que ver como dinámicas antioxidantes por ceder electrones y de esa manera modular lo que son la presencia o no de radicales libres, que ya pues es un poco más fisiología de los estados oxidativos y de los sistemas redox del cuerpo. Bien. Su deficiencia causa, ¿sí? Causa confusión, retraso psicomotor, falta de percepción, deterioro de la memoria retentiva y función cognitiva, ¿sí? Miren que alteración también en los movimientos, pero aquí especialmente la atención es la que quiero a la que tengamos presente y a la memoria, porque cuando hay una deficiencia aguda se presenta un síndrome que se llama de Wernicke-Korsakoff y el paciente como que pierde toda la memoria de manera aguda. Entonces, tiene esto dos comentarios importantes y claves. El primero es, ¿qué están comiendo nuestros niños? ¿Cómo está su sistema digestivo de acuerdo a la función familiar, desde el punto de vista emocional? ¿Y cómo está su microbiota? ¿Y cómo está la suplencia nutricional realmente de ese niño? Entonces, podemos creer, entender y saber que de una u otra manera, muchos de estos conflictos son por una alteración intestinal, inmunológica y cerebral del niño. Hay que hacer una buena evaluación para ello, teniendo en cuenta cómo está su núcleo familiar. Pero además de esto, si uno dice, venga, pero un momento, si esto de manera aguda altera la cognición, altera la memoria y altera la atención del paciente, entonces esto puede ser determinante en el proceso de fisiopatológico de Alzheimer. Y uno empieza a entender cómo y dónde puede actuar el alcohol. Entonces, muchas de las deficiencias de vitamina B no es solamente porque el paciente, la persona deja de consumir sus alimentos, sino porque el alcohol llega al sistema nervioso central exactamente a las zonas presinápticas donde hay afinidad de neurotransmisores y no permite que la vitamina B1 pueda hacer su efecto adecuado. Fíjense que cuando una persona consume alcohol lo que pierde es la memoria que hice ayer. Entonces, esto son como dinámicas desde el entendimiento, no está establecido. Sí se han dado cuenta que cuando hay deficiencia de vitamina B1, se empiezan a formar placas amiloides. Entonces también puede tener mucho que ver con la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces hay que verlo porque el mecanismo de fisiopatológico de Alzheimer también está directamente relacionado con depósitos amiloides. Muy bien. El otro es la piridoxina, vitamina B6, miren, síntoma de neurotransmisores, metabolismo de grasas. Por eso les decía, hay que evaluar los omegas, cuándo y dónde los debemos dar, porque el cuerpo y el cerebro, propiamente dicho, tiene capacidad de gestionar a través de otros micronutrientes el metabolismo de las grasas y los carbohidratos, así como de aminoácidos. Entonces, fíjense que donde están los ácidos grasos hay formación de mielina, es decir, que hay neuroformación, neurogénesis. Entonces, también intervienen la síntesis de neurotransmisores, principalmente aquí son la serotonina y la dopamina, son los que son más importantes, pero también interviene en la formación del GABA. Aquí está, esta diapositiva me pareció muy linda porque determina la salud
del cerebro, de acuerdo a cómo está la microbiota y de acuerdo a cómo está el intestino. Entonces, de acuerdo a ello se van a alterar o no las funciones. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad o estados de estrés, miren cómo se alteran todas las funciones y los estados del ser humano. Alteraciones del sueño, alteraciones de la cognición, de las emociones, del apetito. Entonces, ya estamos teniendo más claridad en todos los problemas de tipo metabólico. Fíjense que detrás de una persona obeso hay tantas emociones, hay tantas situaciones mentales. Entonces, aquí ya empezamos a entender un poco más todos esos mecanismos. Y aquí están cuando, pues esta diapositiva la traje un poco a cabo para entender que si no tenemos una adecuada nutrición, pues vamos a tener problemas en las funciones de la dopamina o alteraciones de acuerdo a la fisiología de la serotonina. Por ejemplo, con la serotonina tenemos problemas de la memoria, del sueño, de la cognición, y fíjese que eso puede generar depresión, la alteración con la serotonina. Por eso los medicamentos están destinados allá. Y con la dopamina podemos generar euforia, aumento, compulsión, podemos generar obsesiones, exceso de motivación. Entonces ahí uno empieza a entender muy bien esto. Los pacientes con trastorno bipolar son los más complejos porque regular cada estadio y cada circunstancia sin entender cuáles fueron los procesos que llevaron a cabo su enfermedad, los factores relacionales y adaptativos que llevaron a cabo la enfermedad, es muy complejo. Muy bien. La piridoxina me parece que es muy linda, vitamina B6, porque tiene una implicación en la formación de serotonina y dopamina, pero a la vez también es precursor y coenzima para el GABA. Entonces aquí traje esta diapositiva porque es fascinante, es como que debe haber un equilibrio en lo yin, serotonina, y en lo yang, que es dopamina. Pero, ¿qué hay en el centro? ¿No será el GABA el centro? ¿No será la, no será el neurotransmisor diana realmente a investigar? ¿Cómo tenemos que mirar sistémicamente? Y miren el intestino cuántas situaciones con el GABA hay, cómo se interactúa a través del nervio vago y todo el sistema digestivo, pero él es el que determina un equilibrio, una inhibición de los estados hipersimpaticotónicos, de los estados parasimpaticotónicos. Entonces, aquí tenemos un paradigma, les prometo estudiar mucho acerca de lo que es el GABA para no solamente buscar aplicabilidad en la consulta, sino para poder transmitirlo y hacerlo de una manera muy consciente. Sí, ahí está. Debemos encontrar un equilibrio, ni muy, muy, ni tan, tan, y hay algo que en el centro es mantenernos centrados, es mantener la conciencia, que no lo puede permitir el autorreconocimiento, es el centro, es el timo, es el yo, en donde la presencia del amor que habita en mí puede determinar un proceso existencial pacífico, un proceso existencial con sentido, porque ya no soy producto del trauma, de las situaciones que me alteraron mental y emocionalmente y por lo tanto afectaron mi sistema nervioso central, sino que soy una presencia que procede de lo divino, con un sentido y un propósito. A cada uno seguramente se le va a dar, pero hay que entender que vinimos a servir. Entonces, probablemente quien sirve nunca perderá el sentido de su existencia. Muy bien, aquí está, pues lo que en deficiencia, como lo hemos hablado, pues ya sabemos que va a haber una alteración neuronal propiamente dicha. Y la cobalamina, que es la vitamina B12, esta tiene, como ya había dicho, fíjense que tiene un metabolismo especializado desde el intestino. La llamada anemia perniciosa empieza por deficiencia del factor intrínseco secretado por las células parietales en el estómago, ¿sí? Entonces se genera una anemia perniciosa, quiere decir que nuestra digestión debe estar muy adecuada para que los procesos en el colon sean suficientemente adecuados. Y de estas, la que interviene en la síntesis del complejo B, que interviene en la síntesis de ADN, verdaderamente es la cobalamina. También determina la velocidad de conducción neuronal. También interviene en el metabolismo del sistema nervioso
generando ácidos grasos, ácidos nucleicos, como lo habíamos dicho, y además papel antioxidante, es decir, que la vitamina B12 es fundamental y la salud del colon también. Así es como podemos conectar el sistema nervioso central con nuestro intestino. Aquí está, eso es lo que se explicaba, ahí es donde se absorbe la vitamina B12, ¿sí? Por medio de señales que genera el hígado, factores eh, enzimáticos para que haya una absorción de ello. Ahí están las células parietales y todo lo que tiene que ver con el factor intrínseco estrictamente necesario para ello. ¡Qué complejidad! Es que de pronto Dios no nos la dejó tan fácil. Ah, si absorbo mucha vitamina D, entonces permanezco muy bien todo el tiempo. Como quien dice que Él nos envió a ser muy equilibrados, a estar centrados, para que nuestra salud digestiva esté muy bien y se pueda llevar a cabo este proceso complejo. Se me ocurre decir eso porque de verdad uno dice, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no se absorbe directamente en el intestino delgado y en todo el intestino? Sí, en todo el intestino delgado, duodeno y el yuyno ileum, ¿por qué no como todas las demás? Pues de pronto ahí está la sabiduría del cuerpo. Eso, eso es así. Y aquí está como los procesos fisiológicos para entender cómo determina a través de la metilcobalamina, que es como la más disponible, procesos antioxidantes con la homocisteína, regulando todo el ciclo de la metionina. Y cómo puede generar salud a todo lo que tiene que ver con ácidos grasos y la neoformación neuronal, la neurogénesis, manteniendo una fisiología de la mielina de manera adecuada. Su deficiencia, miren, esclerosis combinada, miren lo que genera, neuropatía, mielopatía, es decir, todo lo que tiene que ver con enfermedades propiamente del sistema nervioso central. En esta vitamina, de verdad, hay un misterio y hay que seguir investigando y generando evidencia científica. Lo que pasa es que, ¿cómo hacemos para hacer procesos de investigación? Es un poco complejo porque son múltiples los factores que pueden determinar la salud de una persona. Por eso la evidencia científica a veces se queda un poco corta y es un poco limitada. Y además sacrificar todo el tiempo a los animalitos, pienso que es mejor hacer conciencia. Y el ácido fólico, ya aquí no me quiero detener porque prácticamente es indispensable y determinante para la salud cerebral por aspectos muy semejantes. Biosíntesis de nucleótidos, está igual en el desarrollo del ciclo de la metionina y tiene reacciones biológicas en la metilación. Entonces, el ácido fólico es más antioxidante, pero es muy influenciable en la neoformación de ADN. Entonces, fíjense que durante el embarazo lo que se debe dar es vitamina B12, ácido fólico, y se debe acompañar con probióticos, es decir, ahí podríamos entender que la salud maternal es evaluable, pero podrían haber sí ciertos productos sistemáticos y compuestos que determinen la salud integral no solo del binomio madre-hijo. Muy bien, aquí están lo que hacen los folatos a nivel sistémico y circulatorio. Aquí está lo que hace a nivel del ciclo de la metionina. Ojo, no podemos estigmatizar la homocisteína como algo inadecuado. No, es un amortizador y es lo que predetermina un sistema buffer en todo el ciclo de la metionina para generar cisteína. Si hay una deficiencia de homocisteína, también hay problema. Entonces, nada es bueno, nada es malo, simplemente hay que mantener el equilibrio y la fisiología de hecho. Muy bien, aquí están como unas funciones resumidas, pero pues están muy deficientes. Ahí las encontré, la B1, la B6 y la B12. Esto es un estudio que hizo la Universidad del Rosario y todo su departamento de neurología. Ahí les vamos a dejar como el estudio. Y bueno, pues aquí está B-Complex teniendo las principales vitaminas que repercuten en el sistema nervioso central, pero pues este no fue hecho para el sistema nervioso central, sino a nivel sistémico. Entonces, obviamente va a ayudar a mejorar los procesos antioxidantes sistémicos, pero también propiamente a nivel del sistema nervioso central. Paradójicamente, no sé si fue pensado así, no lo pregunté, pero sí tiene vitamina B1, B6, B9 y B12. O sea, exactamente lo que concluyó ese estudio, que obviamente es de una universidad sin conflicto de intereses y por lo tanto es muy serio. Aquí están las referencias bibliográficas. Quiero darles infinitas gracias por la atención. Perdónenme la información si de pronto me desconecté en algún momento del hilo conductor, pero bueno, espero que sea
de todo el agrado y principalmente que sea una herramienta para su ejercicio en el día a día. De verdad, muchas gracias a Magna y a los asistentes por su atención. Doctor, a usted muchísimas gracias. Creo que la información fue muy clara. Como usted dice, el hilo conductor se mantuvo y la verdad fue muy entendible. Para mí fue muy entendible. Hay bastantes preguntas, mi doc. Quisiera leérselas. El doctor Rodrigo Jiménez Guzmán dice, felicitaciones por tan importante conferencia. Mi pregunta es, ¿para las neuropatías periféricas se puede utilizar el Vital Green o algún otro medicamento como la coenzima Q10 o incluso se podrían utilizar ambos al tiempo? Sí, nos dimos cuenta a través de la tiamina, tenemos las tres vías para restablecer y generar un adecuado estado energético intracelular y mitocondrial. Ahí está la vía del acetilcoenzima A, que ayuda a modular todo el proceso celular. Entonces, ese sería un principio básico con la vitamina B. Y como la tenemos complex, entonces ahí generaríamos una dinámica integrada para restablecer, en principio, una posible deficiencia de vitamina B. Pero hay que determinar la condición sistémica del paciente, cómo está su estado circulatorio, cuáles son sus patologías concomitantes, en donde yo utilizaría el extracto de ajo añejado siempre, porque le pegaría como a esos tres aspectos fisiopatológicos oxidativos, circulatorios propiamente dichos y antiinflamatorios para modular ello. Y a nivel del sistema nervioso central, buscaría determinar cómo está la secreción de neurotransmisores, cuál es la condición de ese paciente, si está en un estado dopaminérgico, si está en un estado de deficiencia de GABA. Ya tendríamos que evaluarlo para que de acuerdo a la condición podamos ser un poco más puntuales y sistémicos. Su estado nutricional es vital. ¿Mm? Muy bien. Perfecto, mi doc. La doctora Consuelo López nos dice, dosis del probiótico y la mejor hora para ingerir. Bueno, las dosis del probiótico hoy en día, pues ya nos hemos dado cuenta que se deben dar unas dosis mucho más continuas y persistentes durante muchas más semanas cuando hay enfermedad neurodegenerativa. Los probióticos están completamente establecidos ya, inclusive yo hice una investigación con la revista de Neurología de Europa, en donde dan inclusive entre las 12 y hasta las 24 semanas consecutivas. Normalmente se dan 2 cápsulas diarias o sí, dos dosis al día, pero hay que tratar de tener presente el probiótico que tenga la mayor cantidad y la mayor afinidad para restablecer en número y en colonización de todo nuestro intestino. Entonces, ellos lo están utilizando así de una manera bastante ruda, y, por decirlo de cierta manera. Yo también pienso que se debe evaluar a medida que progresivamente el paciente vaya generando una recuperación. Entonces, se puede empezar con 2 cápsulas diarias y tratar de, eh, ir en la evaluación disminuyendo un poco la dosis, porque de golpe él empieza a mejorar su estado de ánimo, puede empezar a mejorar su cognición, todos sus estados neurológicos y eso, o para lo que se esté utilizando viendo la evolución del paciente. Entonces, pero ellos hablan, de hecho, es muy buena la pregunta porque vi un estudio donde se daba para diferentes tipos de patologías y el número de semanas nunca bajó de 8. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta, dice la doctora Alexandra Osorio. Como terapia de apoyo de la rehabilitación neurológica y estimular la neuroplasticidad luego de un infarto cerebral de hemisferio izquierdo, me imagino que serán los probióticos. Sí. Dice los prolíficos, pero me imagino que será el corrector. ¿Y el complejo B serían efectivos? ¿O qué otra opción podría utilizarse? Sí, claro, claro. Tenemos que restablecer la salud intestinal de ese paciente, sí o sí, su estado metabólico y los probióticos son como el as ahí para iniciar ese abordaje. Pero claramente lo que hubo fue un evento circulatorio. Entonces ahí lo que tenemos que utilizar es extracto de ajo añejado porque hay un estado de inflamación crónica y aguda en ese paciente
y entonces tenemos que restablecer la circulación. Y claramente la neuroregeneración y la secreción adecuada de neurotransmisores es con las vitaminas del complejo B fundamental. Yo pienso que así a grandes rasgos, con probiótico, con complejo B y con extracto de ajo añejado, Kyolic, podemos generar un buen abordaje. Perfecto. Aquí hay una pregunta pues para nosotros como laboratorio y nos preguntan es si el omega 3 de Solaray tiene certificación IFOS. Realmente nuestro omega tiene un proceso de biodestilación molecular que permite que no tenga ningún metal pesado, que es uno de los factores más importantes dentro de los criterios de IFOS, pues para poder determinar que no tenga disruptores endocrinos ni que haga pues ningún perjuicio a la salud. Ese es como el criterio de, o mejor, como el plus de nuestro omega. Un muy buen precio con biodestilación molecular. Y además de eso, Mari, tener presente que sale de peces de aguas profundas Aguas y son los peces que generan las mejores dinámicas y de donde se obtienen los mejores ácidos grasos. Es que nos claro los que sí. ponen a coger por allá abajo, bien, bien lejos. Así es. El doctor Sergio Alberto Galindo Ricaurte dice, gracias por la invitación, excelente presentación, doctor Lugo. ¿A qué dosis y por cuánto tiempo recomienda Kioli, Vital Green y Kiodófilos? Gracias. Kyolic, bueno, pues depende, repíteme la pregunta, perdóname. Tranquilo, me dice, ¿a qué dosis y por cuánto tiempo recomendaría Kioli, Vital Green y Kiodófilos? Sí, depende de la patología, de la cronicidad de la patología. Realmente en patología crónica degenerativa neuronal, menos de 12 semanas no suspendería el probiótico por nada. Vital Green es un producto que deberíamos tomar permanentemente porque estamos en un constante estado inflamatorio sistémico con amenaza constante y permanente de afectar nuestro citoplasma y nuestro núcleo celular. Pero pues también depende de la cronicidad y del tipo de patología. Pues, es un paciente con enfermedad tumoral, deberíamos utilizarlo permanentemente. Un paciente con procesos inflamatorios ya no tan severos, podríamos utilizarlo un tiempo mucho más prudente, 3 a 6 meses, pero a mí me gusta y yo lo probé en ayunas porque tiene una mayor implicación y no tiene discrasias ni asinergias con otro tipo de componentes moleculares. Lo tomamos en abundante agua, eso nos permite drenar, eso nos permite desinflamar y eso nos permite llevar a cabo su objetivo más importante que es drenar. Y Kyolic también depende de la cronicidad de la patología. En pacientes, si yo fuera hipertenso, me lo tomaría todo el tiempo. Yo me lo tomaría todo el tiempo, una capsulita por lo menos diaria, pero si estoy en una patología aguda, circulatoria, cardiovascular o neuronal severa, pues podríamos tomar hasta 3 cápsulas diarias. No hay ningún inconveniente. Y los estudios así lo dicen. No, vale, así es, doctor. El doctor Sergio Alberto Galindo Ricaurte dice, para la terapia de síndrome de piernas inquietas en pacientes complejos, abro paréntesis, DM, hipertensión arterial, dislipidemia, ERC. ¿Existe terapéutica recomendable? Sí, 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 mira, ciertamente hay varias connotaciones. Si hay patología crónica, hay una afectación en la microcirculación y hay una afectación en el metabolismo y hay una afectación en la secreción de neurotransmisores. Estamos ante un estado hipersimpático tónico, es decir, que puede haber un incremento de la dopamina y la noradrenalina. Entonces, nuestro abordaje debe estar fundamentado en restablecer la patología crónica y circulatoria, es decir, el extracto de ajo añejado nos puede ayudar de una manera eh, fundamental, uno. Dos, las vitaminas del complejo B son fundamentales. Son muy interesantes porque ellas son las que determinan el equilibrio. Ellas son las que determinan el equilibrio de los neurotransmisores.
Entonces, por esa razón es que restablecer la patología crónica más la secreción de neurotransmisores es fundamental. Es un paciente que también necesita apoyo psicoterapéutico. ¿Por qué este paciente tiene una alteración de la secreción de neurotransmisores? Es a nivel digestivo. La evaluación médica debe ser muy individualizada y es muy importante que el médico tenga la sagacidad para entender cuáles son los factores que están determinando verdaderamente esto. Aquí recomiendo un medicamento homeopático y es el Gelsenium, porque el Gelsenium es la cepa homeopática que tiene que ver con toda la columna cervical. Entonces lo que ayuda es a regular y a restablecer la energía del tallo y como es un medicamento de información y es un medicamento es más de información, lo que hace es restablecer la fisiología de neurotransmisores y hay algunos que tienen algunos componentes organopreparados como médula oblonga. ¿Mm? La médula oblonga es la que determina cómo va a llegar el estímulo al sistema nervioso periférico y por lo tanto la repercusión que se puede tener con la movilidad en este estado de la inquietud del paciente. Espero haber respondido. Yo creo que sí, mira, estuvo muy completo. De pronto que nos regale el nombre de las moléculas. Okay. Bueno, acá tenemos otra, bueno, este es un agradecimiento del doctor José Germán, dice que agradece pues esta conferencia, que es un consumidor prescriptor y que le encantan nuestros productos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. El doctor José Duque dice, la cobalamina que trae el B-complex es cobalamina sola, cianocobalamina o metilcobalamina. ¿Algún comentario sobre la cianocobalamina? ¿El efecto de esta molécula de cianuro causa algún efecto demostrable o es poca su acción? Bueno, el B-complex que ustedes tienen es cianocobalamina, ¿no? Eso. Sí, estaba revisando, mi doctor, estaba revisando. Ya le Sí, sí, confirmo. es cianocobalamina. En cuanto a primero la biodisponibilidad de la vitamina está fundamentada a cómo se encuentra el intestino. Eso es una parte vital y fundamental. Segundo, la biodisponibilidad y la molécula más valga la redundancia, biodisponible es a nivel de metilcobalamina y cianocobalamina. De hecho, ninguna es más importante que la otra. Cada una tiene una acción de coenzimática que lleva a cabo. Por eso hay laboratorios que pueden tener inclusive las tres referencias, o sea, las tres formas, pero la que comercialmente se utiliza más es la cianocobalamina e inclusive ya se encuentran formas con la metilcobalamina. No tengo algunas referencias aquí diferentes. ¿Cuál tiene Magna? ¿El B-complex cuál tiene? Mi dos es cobalamina, pero no tengo acá la tabla nutricional. No tengo Eso. aquí a la mano la tabla nutricional. Sí, no, pero estoy seguro que yo la vi y creo que es cianocobalamina. Perdóname que en este momento Acá, no lo ya, tengo. yo la tengo. Cianocobalamina. La Sí, B12 es cianocobalamina. cianocobalamina. Ujú. Sí, y esa es la que tiene mayor biodisponibilidad, pero pues se habla hoy en día de como cofactor o como coenzima la metilcobalamina, porque pues también tiene intervenciones de otro tipo, pero el principio activo más importante y más utilizable por el cerebro y el sistema, y sistémicamente hablando, es la cianocobalamina. Ok, doctor. Tenemos acá. Dice, buenas noches. Uso de probióticos en pro, el doctor Jonathan Sea. Uso de probióticos en pro de evitar infecciones vaginales a repetición. Uso como apoyo a otras terapias. Sí, sí, realmente aquí lo que estamos hablando es de un síndrome de inflamación de mucosas, en donde de acuerdo a cómo está la mucosa intestinal, se pueden determinar enfermedades no solamente en las vías urinarias, sino también a nivel pulmonar y en todas las mucosas del organismo. Por eso los probióticos tienen un principio fundamental sistémico y ya no se limitan a una dinámica local. Hoy en día se encuentran probióticos inclusive hasta locales,
pero no se necesitan. Lo importante es tener claridad en las cepas predominantes a nivel del intestino para restablecer la microbiota, y esto genera una señalización, eso se genera una respuesta inmunológica y un restablecimiento inmunológico a través de señales. Por eso lo importante es restablecer la microbiota con las bacterias predominantes, lactobacilos y bifidobacterium. Obviamente hay pues otras, pero en este caso son las de mayor predominancia. Entonces son fundamentales para cualquier tipo de infección. Perfecto, doctor. Y por último, el doctor Sergio Méndez pregunta qué opina de la hidroxicobalamina. Sí, esa es otra de las formas que se generan, pero no tengo en este momento claridad porque no fue donde me ahondé, sino fui a más donde se genera biodisponibilidad a nivel del sistema nervioso central, pero promesa que lo investigamos y miramos ya Total. sus puntos dianas más importantes. Total, estaba pensando lo mismo, doctor, que en dado momento generar un espacio para poder hacer como un cuadro comparativo para entregarle a los médicos de cuál es la mayor biodisponibilidad según la evidencia científica. No, y es que está claro que hablar de complejo B hoy en día es hablar prácticamente de nuestra salud, de la vida. Esto es, tenemos que empezarle a dar una mayor importancia y una mayor implicación en cuanto al conocimiento, porque a la gente le dan que tome la vitamina, pero ¿a quién se le va a dar la vitamina? Y eso es lo que tenemos que tener claridad los médicos, porque si logramos generar finura, por eso esa pregunta es muy linda, porque si logramos generar finura en cada una de las biodisponibilidades vitamínicas del complejo B, desde el punto de vista sistemático y puntual, orgánicamente hablando, pues vamos a ser mucho más finitos a la hora de prescribirla. Se va a personalizar más. Nos corchó el doctor. No, pero es bonito, eso es un reto mío, vamos a cumplirlo. Claro que bueno, sí. Doctor, hay muchos mensajes de agradecimiento, sabemos que nos acompañaron médicos, que nos acompañaron nutricionistas, para todos resultó muy clara la información. Y pues, doctor, darle las gracias por aceptar esta invitación, por el tiempo que le dedicó también a la preparación de esta conferencia, y pues decirle que esta es su casa. Cuando quiera, bienvenido. Muchas gracias, Mari. Quería hacer la acotación. En Sintergia Lab tenemos 2 medicamentos. Uno es el Senium propiamente dicho, y tenemos uno que se llama Coffee Cruda, que tiene en su composición organopreparados donde está el hipotálamo, donde está la médula oblonga, donde está la amígdala cerebral, como organopreparados que nos ayudan a restablecer desde lo informacional esas estructuras cerebrales que mencioné, y que pueden determinar una sinergia con la nutrición, con los nutracéuticos, para determinar una mayor salud a nuestros pacientes. Perfecto, Mido, muchísimas gracias. Y gracias a todos los asistentes por quedarse hasta esta hora y hasta el final. Muchas gracias. No me despedí, perdóname, Mari. Muchas gracias nuevamente. Estamos ahí para ustedes. De mucho agradecimiento, de mucha nutrición en el conocimiento cuando Magna me invita. Y bueno, ahí estamos. Un abrazo y feliz noche para todos. Mil gracias. Perfecto, Mido. Un abrazo y que esté muy bien. Hasta luego. Feliz noche. Chao. El suministro de probióticos en adultos ha reportado beneficios a la salud digestiva en la correcta asimilación de nutrientes y oportuna eliminación de desechos. Los probióticos interfieren con el crecimiento de patógenos y regulan la maduración del sistema inmune. Los últimos 20 años de investigación de la microbiota intestinal han llevado a los probióticos a ocupar un papel protagónico debido a la evidencia de su impacto en los procesos digestivos, inmunológicos, metabólicos y dermatológicos. Kyodophilus ofrece mejor adherencia y colonización al provenir de cepas humanas. Contiene la cantidad y combinación de cepas ideal para la correcta repoblación intestinal, regulación de procesos digestivos y equilibrio inmunológico. Respaldada con estudios clínicos que avalan su efectividad y estabilidad. Esta fórmula de Kyodophilus ha sido pionera y su presencia en el mercado sobrepasa los 30 años. Cuando de probióticos se trata, la experiencia marca la diferencia, porque muchos factores están en la balanza. Fabricado por Laboratorios Wakunaga, compañía dedicada a desarrollar productos de calidad con respaldo científico.